Hiper C, identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles. En este curso vamos a tratar los objetivos que persigue el marco normativo en minería, que está dado por el Decreto Supremo 024 de Energía y Minas, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Veremos los tipos de hiper, línea base e hiper C continuo, los conceptos del hiper C, ¿no? de la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, y desarrollaremos también acerca de la aplicación de controles. Mi nombre es Luis Guaitán y con gusto voy a pasar a desarrollar este curso. Los objetivos que persigue el siguiente curso: al finalizar el curso, el participante logrará tener la habilidad de identificar los peligros con mayor capacidad al realizar trabajos que se les asigne. Note usted que subrayamos la palabra habilidad, ya que lo que pretendemos es que usted tenga esa capacidad, ese saber hacer, ese saber reconocer los peligros en el punto de trabajo, en el campo, que usted tenga una visión panorámica, descriptiva, que entienda los peligros y que los pueda controlar sus riesgos asociados. También agudizar su capacidad de percibir y evaluar los riesgos a los que está expuesto. Elegir y aplicar correctamente los controles para reducir, eliminar el riesgo con efectividad. Elegir buenos controles y aplicarlos en forma completa. Aplicarlos buscando la efectividad, que respondan al riesgo, que realmente esos controles sean barreras, que no haya energías residuales que se transmitan y que le hagan a usted daño. Reconocer la función del hiper C como una valiosa herramienta. El hiper C es la herramienta más efectiva en materia de seguridad. Hacer un buen hiper C nos tiene logrado un alto porcentaje en la prevención. Hacerlo mal también nos pone vulnerables ante un accidente. Vamos a ver cuáles son los conceptos, cómo se relacionan para prevenir los accidentes. Ver al hiper C como una forma de pensar y de actuar constantemente. El hiper C va más allá que llenar un papel. El hiper C es una conducta, es decir, voy paulatinamente en el trabajo identificando peligros, evaluando los riesgos y aplicando controles en todas las tareas, por más mínimas que éstas sean, o las tareas desde las tareas críticas a las tareas rutinarias o complementarias. Voy identificando los peligros, lo que me puede causar daño, ¿no? Y voy viendo qué me podría pasar, qué podría salir mal, bajando del bus de transporte, caminando en área de palas, ingresando al taller, trasladando herramientas, trasladando mi carrito con gases para oxicorte, etc. Esto está normado, el hiper C, de acuerdo al Decreto Supremo 024, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Nos dice que el hiper C es un proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos, para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir los riesgos. ¿Qué quiere decir un proceso sistemático? Sistemático quiere decir un proceso metódico, es decir, ordenado, que se dé paso a paso, articulado, que una cosa tiene que ver con la otra. Cada peligro tiene su riesgo y ese riesgo amerita colocar sus controles. Entonces el hiper C no puede ser algo desordenado, amontonado. Si tengo que utilizar una gata hidráulica, entonces esta gata hidráulica es un peligro. El riesgo sería posible atrapamiento de manos,
caída de la carga que estoy sujetando, y los controles deben corresponder a ese peligro y a ese riesgo, que sería inspección de la gata hidráulica, colocar sobre bases firmes, personal capacitado para su manejo. Entonces estamos viendo que todo guarda una relación. Es por eso que el peligro, el riesgo y los controles tienen que conjugarse y en la mente del trabajador para poder hacer la tarea. En la planificación del trabajo tengo que ver qué peligros van a haber, qué me podría pasar y cuáles son las medidas preventivas que yo voy a tomar, ¿no? Y esto tiene que hacerse con participación de todos y en todos los procesos, hasta en los más mínimos. El supervisor, dice el Decreto Supremo 024, está obligado a tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la I/C, realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. El supervisor es el verificador, es el que asesora, aporta, es el que revisa si está bien hecho el I/C. Pone su recomendación o su observación, se asegura de que todos los peligros y riesgos hayan sido identificados. El supervisor está premunido de ese conocimiento y esa experiencia para poder ver más allá de lo que podría ver un trabajador o un grupo de trabajadores. Por eso el supervisor, ¿no? Dividimos acá la palabra supervisor en dos palabras. Supervisor es el que mira más, es el que verifica, él es el que constata que se ha hecho bien este proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles. Y ello lo suscribe, por supuesto, con su firma o realiza un aporte. También en el artículo 95 de esta misma norma nos dice que el titular de la actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación de todos los trabajadores, porque los trabajadores conocen los peligros y riesgos, puesto que ellos están en relación directa con lo que viene aconteciendo, con el área, con el campo, con la realidad. Por eso es que los trabajadores son consultados para hacer la I/C. En los aspectos que a continuación se indican, y nos dice que debemos tener en cuenta los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de las tareas. Esto quiere decir que van a haber peligros potenciales, problemas o circunstancias potenciales que no están en este momento, pero que van a ocurrir, que a veces no los vemos, pero que van a estar presentes durante la realización de la tarea. Eso es el peligro potencial. Tener en cuenta el efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos y maquinarias. Es decir, si vamos a empezar el trabajo diseñado de una forma A, podría ser que el trabajo se complique, el trabajo amerite otra herramienta, amerite otra forma de hacerla, amerita la intervención de otras personas. Y el I/C debe contemplar precisamente esos cambios. Si vamos a utilizar determinada sustancia o vamos a utilizar otro producto químico, otro tipo de soldadura para realizar, digamos, el trabajo. Entonces, esos cambios tienen que ser estudiados, esos cambios tienen que ser revisados y nuevamente reevaluados, porque no podemos estar susceptibles a los peligros que traigan esos nuevos elementos en el trabajo. También debemos tener en cuenta las acciones inapropiadas de los trabajadores. En la I/C también vamos a coger como peligro de acto, las malas prácticas, los malos hábitos que tienen determinados colaboradores, ¿no es cierto? Como por ejemplo, no ponerse el guantes de cuero
al hacer digamos, un apuntalado, ¿no? O sacarse la careta para hacer solamente como se dice, una chiquita, ¿no es cierto? O no revisar con agua jabonosa, ¿no? Entonces vamos viendo qué hace y qué no hace el acto peligroso, deliberado de un colaborador, y eso también nos obliga la ley que vamos a contemplarlo. Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. De igual forma, tal y como estamos viendo acá en el gráfico, vamos a tener en cuenta los desgastes, vamos a tener en cuenta las deficiencias que pueden tener los equipos, la grúa, las eslingas, los grilletes, las mangueras que puedan sufrir desgaste por rozamiento, digamos los cilindros hidráulicos que pueden abrirse y derramar aceite hidráulico, perder potencia versus la carga, etcétera. Todo eso tiene que ser contemplado en ley per se. Como vemos en este gráfico, tenemos exposición de nuestros compañeros, y estar en esa ubicación encima del balde amerita una serie de controles, amerita una planificación no solamente del trabajo, sino también de qué es lo que nos podría pasar y tomar los controles. No olvidemos, señores de USAID, que somos una empresa que interactúa con la mayor cantidad de riesgos críticos. Hay mucha exposición. Nuestro trabajo como soldadores es muy importante, pero se están haciendo izajes, trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo en altura, y eso amerita que usted haga bien la I per se. Una buena identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles. Los tipos de I per se. Tenemos dos tipos, ¿no? El I per se línea base y el I per se continuo. El I per se línea base es el I per se grande. Es el I per se general. Es el I per se de la empresa. De todas las tareas, las actividades, incluyendo el proceso y el perfil de puesto. Por eso dice que el I per se línea base es un proceso metodológico multidisciplinario que evalúa los riesgos en su primera etapa, riesgo puro, teniendo como criterios los puestos de trabajo, las áreas de trabajo, las actividades y las tareas que se van a realizar en una determinada empresa, servicio u organización. Es decir, es la evaluación total y general de todos los riesgos. Es el planillón. En este I per se línea base están contemplados todos los peligros, por ejemplo, de las áreas de tolvas, baldes, palas, auxiliares, camiones, etcétera. Están separadas por actividades, están separadas por puestos de trabajo. Por ejemplo, el tema administrativo también está incluido acá. Los ayudantes de palas también están incluidos acá. ¿Cuáles son sus peligros y sus riesgos? Usted dirá que el personal administrativo que para en la oficina no tiene peligros y riesgos. Tiene peligro ergonómico, ¿no? Puede tener como consecuencia un desorden musculoesquelético, ¿no? Entonces pueden haber riesgos psicosociales, etcétera. Entonces no solamente vamos a contemplar los puestos del soldador, ¿no?, sino de toda la organización, del supervisor, del administrador, etcétera, ¿no?, del supervisor técnico. Y esto se hace en forma multidisciplinaria. ¿Qué cosa quiere decir? Que se reúne diferentes participantes, trabajadores, comité de seguridad, supervisión, para estudiar cuáles son esos peligros y esos riesgos. Multidisciplinario quiere decir diferentes disciplinas, ¿no? Puede estar la doctora de salud ocupacional aportando si el ruido es un peligro, cuáles serían los controles de acuerdo a los monitoreos que se han realizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar aquí un I per se, ¿no es cierto?, del servicio de soldadura y barrenado para la compañía minera Antamina, un I per se del 2017. Por ejemplo, acá nos indica el proceso, las actividades, las tareas. Una de las tareas, por ejemplo, es el izaje y traslado de soportes de tolva.
¿A quién aplica esto? Al soldador y al supervisor de línea. ¿Qué peligros hay? Soportes en movimiento. ¿Qué puede haber como riesgo? Aplastamiento por carga suspendida. ¿Qué consecuencia puede haber? Muerte por aplastamiento al caer los soportes. ¿Y por qué causa se puede dar esto? Por deficiente coordinación entre el operador de la grúa y el rigger o una rotura de un aparejo de izaje, ¿no? ¿Esto a quién puede dañar? ¿No? Puede dañar a propios, ¿no? ¿Es una situación normal que se estén rompiendo las eslingas? Es una situación anormal. Entonces, mediante una tabla, vemos nosotros, podría suceder, raro que suceda, prácticamente imposible que suceda, y con respecto a la gravedad, sería catastrófico, fatalidad, daño permanente, temporal. Esto lo voy a desarrollar después, voy a desarrollar este cuadro. Solo quiero darles un ejemplo de que haciendo una tabulación nos sale riesgo alto, ¿no? Para lo cual tenemos que aplicar controles, eliminar, sustituir, control de ingeniería y control administrativo, que también lo voy a desarrollar después, ¿no? Por ejemplo, en controles administrativos, para evitar esa caída de la carga suspendida, están el operador de grúa y rigger autorizados y certificados, inspección de los aparejos de izaje, permiso de izaje, conocimiento de la carga versus la capacidad de carga, delimitación del área, reunión previa antes de realizar el izaje, retiro de personal no involucrado, uso de vientos para guiar la carga, ¿no? Y mitigantes, si algo pasa, utilizamos el plan de emergencia de USAID para disminuir los efectos colaterales o secundarios ante una emergencia, para que no puedan salir dañadas más personas, etcétera. Tenemos un disminuyente o un mitigante. Habiendo aplicado estos controles, entonces ante una nueva tabulación nos sale E2, que querrá decir busquemos acá, prácticamente imposible que suceda, y 2, claro que sí, si es que en esa mínima posibilidad aconteciera el evento, se diera el evento, entonces nos daría como 16, el riesgo sería bajo, ¿ya? Entonces, esa es la gestión del IPRC línea base que se hace por empresa. Entonces, aquí está Tolbas. Tolbas tiene todo un planillón, todo un mapeo de peligros, riesgos y sus controles, ¿no? Están un montón de actividades aquí en Tolbas, ¿no? De igual forma lo tenemos para palas y lo tenemos para las demás áreas. Pues bien, este IPRC tiene que ser elaborado y firmado por trabajadores, por la supervisión de línea. Volvemos entonces, hemos desarrollado el IPRC línea base y ahora vamos a ver lo que es el IPRC continuo. El IPRC continuo lo conocen muy bien ustedes. Es el proceso de la identificación de los peligros, la evaluación correspondiente de sus riesgos y la elección de los mejores controles en cada paso de la tarea. Es decir, el IPRC continuo se hace antes de iniciar una tarea, en la cual nosotros vamos a verificar cuáles son los riesgos del área. Vamos a ver cuáles son, en la parte número 2, los riesgos críticos. Vamos a hacer el checklist, la verificación de con qué riesgo crítico vamos a interactuar. Vamos a ver en la parte de abajo también el tema de el control para las posibles lesiones con las manos. Y en el reverso de la hoja tenemos acá la hoja de trabajo o la hoja de desarrollo, en la que nosotros vamos a anotar los pasos de la tarea, la descripción de los peligros, qué riesgos van a tener y vamos a valorar, es decir, vamos a hacer la matemática de la valoración o la estimación de los riesgos. ¿Ya? De igual forma que en el IPRC línea base aplicaremos controles y luego tendremos el riesgo residual, esperando que ese riesgo residual sea bajo, es decir, que sea de color verde. En la parte inferior van a colocar la fecha y la firma de todos los participantes, resaltando la del líder para poder reconocerlo. Y en la parte inferior están los supervisores, el campo para los supervisores, para su firma, y hay un campo aquí de recomendación que tiene que hacer el supervisor. Tengamos en cuenta que todo trabajo debe terminar con la supervisión, la vigilancia o la observancia
de un hiper-C continuo. Si un trabajo se ha realizado y luego de haber terminado no está la firma del supervisor, se considera una falta en la unidad minera Antamina. Es decir, no es necesario que al inicio el supervisor firme el hiper-C continuo, pero sí es obligatorio que en el transcurso haya pasado por el punto de trabajo para poder firmar y recomendar en materia del hiper-C continuo. Este hiper-C debe tener las siguientes características: debe ser completo, es decir, se deben registrar todos los pasos, inclusive de las tareas rutinarias o las tareas más simples, ¿no? Como el trasladar herramientas. Registrar todos los peligros con sus características. Si usted va a poner acá, por ejemplo, la escalera, tiene que poner qué tipo de escalera. Si va a poner un componente, el peso del componente, ¿no es cierto? Si va a poner una herramienta de poder, tiene que describir cuál es esa herramienta, ¿ya? Tiene que ser ordenado. Quiere decir que no podemos tener por acá amontonados los riesgos, que aquí hay un control que no corresponde a este riesgo, etcétera. Entonces, como lo dije anteriormente, cada peligro tendrá sus riesgos y aquí sus controles. Si estoy hablando de manos, tiene que haber controles para las manos, ¿ya? Que guarde una correspondencia, una coherencia, el peligro, el riesgo y su control. Tiene que ser específico, ¿ya? Acá en los controles, no se olvide usted que hemos dicho que hay que ser específico. No se vale, por ejemplo, trabajar con cuidado, observar bien el piso, que pongamos trabajar con seguridad. Tiene que ser específico en el sentido de tener claridad de la cantidad de distancia de personas que van a sujetar la escalera, qué es lo que se va a verificar de determinada herramienta, no colocar mis manos en el punto de atricción definido, es decir, no colocar mis manos entre las planchas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser específico ahí. Los puntos de atricción o atrapamiento de manos. Ante el riesgo de atricciones al abrir y cerrar la tapa. Identificar el punto de atricción es una generalización, es un deseo. Deberíamos ya identificar cuáles son estos puntos de atricción y el control sería no colocar mis manos entre la tapa y la base de la caja, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos buscar controles más específicos. ¿Ya? Con términos muy claros y entendibles para todos ustedes, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos del hiper-C a continuación. Peligro es toda fuente de energía, situación o acto que tiene el potencial de causar daño a las personas, propiedad o al medio ambiente. El peligro, entonces, son tres elementos: fuente de energía, situación o acto. El peligro es una fuente de energía, como por ejemplo la energía hidráulica, neumática, energía eléctrica, gravitacional, energía química, etc. Cuando decimos que el peligro es un peligro de situación, estamos hablando de las condiciones de trabajo, las condiciones inseguras, las condiciones geográficas, las condiciones climáticas. Y peligro de acto son los estados críticos, las motivaciones deficientes, las actitudes negativas, las preocupaciones, tristezas, diferentes estados emocionales que tiene el trabajador. ¿Qué es identificar el peligro? Identificar el peligro es ver las características de ese peligro, no asumir, no ingresar sin conocer qué es lo que podría tener dentro un determinado espacio restringido, no dejarme llevar por la forma. Identificar es ver el funcionamiento, ver de qué está compuesto cierto elemento que voy a soldar, quizás sea un cilindro que haya contenido combustible.
ver cómo funciona. Debemos tener una alta fijación para enterarnos de qué está compuesto ese sistema o qué sustancia peligrosa ha almacenado determinado contenedor que vamos a cortar, por ejemplo. Si nosotros hacemos la chispa ante vapores inflamables que pueden haber quedado en un contenedor, lógicamente se va a generar una explosión. Entonces, decimos, cuando no conocemos lo que nos puede dañar, entonces nos podemos accidentar. Tenemos que ver bien, fijarnos bien, identificar bien el peligro. Pero ¿por qué no se identifican bien los peligros? No se identifican bien a veces por la prisa. Asumimos un trabajo y estamos yendo rápido de aquí para allá, ¿no? Tratando de sacar la chamba o botar la chamba. Por complacencia, porque no tomamos en cuenta el peligro ni el riesgo. Creemos que nada va a pasar. Por desconocimiento. Muchas veces no sabemos si estamos cerca a un sistema posiblemente inflamable, a un sistema de activación del sistema de emergencia, por exceso de confianza, por la famosa complacencia, o a veces por la flojera. Tenemos que ir a revisar bien qué contiene, en qué situación está, tenemos que traer una escalera. Muchas veces el personal no hace eso, ¿no? Entonces se mete por meterse nomás a trabajar. Para identificar los peligros utilizamos el famoso toma 12. El toma 12 nos dice que debemos tener en cuenta 4 elementos: deténgase, observe, controle y ejecute. Vamos a desarrollar primero el deténgase. Deténgase quiere decir que usted tiene que hacer un stop, un pare, antes de ingresar a trabajar. Pero deténgase ¿para qué? Deténgase para poder darse cuenta a dónde está ingresando, con qué va a interactuar. ¿Se requiere de un permiso de trabajo de alto riesgo? ¿Se requiere coordinar con algún supervisor de área? ¿Tengo las herramientas necesarias? ¿Tengo el acompañamiento de personal, vigía, etcétera, para realizar este trabajo? ¿Estoy en buenas condiciones? Luego de eso, observe. Observe bien para identificar los peligros. Trate de encontrar la mayor cantidad de peligros y los riesgos asociados a estos peligros. Luego, aplique el mejor control, la C de control. Controle, tome medidas preventivas y que éstas sean efectivas, que respondan al riesgo, que realmente sean defensas, que realmente sean barreras. Y por último, ejecute manteniéndose atento a los cambios. ¿Qué son los peligros reales y los peligros potenciales? Los peligros reales son los peligros visibles, son los que encontramos al momento de analizar el riesgo, son los que están ahí, como por ejemplo las herramientas, la maladora, la mesa, las planchas, etcétera, las personas que están ahí. Pero los peligros potenciales son los llamados los peligros ocultos, son los que van a aparecer en el transcurso del trabajo mediante una determinada circunstancia. Es decir, que en el momento en el que analizamos el trabajo que vamos a hacer, después que el supervisor de trabajo nos ha ordenado hacer un trabajo, tal vez no sabemos que van a mover unas planchas, no sabemos que va a intervenir montacargas, no sabemos que se va a convertir en un lugar de tránsito de equipo pesado el lugar donde estamos, o va a haber una tormenta eléctrica. Son peligros que no estaban en el momento en el que hicimos el IPRC continuo, pero que van a aparecer porque ya nos comunicaron o porque frecuentemente se presenta esa situación. Entonces eso tenemos que también analizarlo, porque son los peligros potenciales o los peligros ocultos los que mayormente nos causan accidentes. Por ejemplo, si estábamos en el taller, sabemos que por ahí va a pasar el gancho de la grúa, va a ir viajando de un lado a otro, llevando una carga suspendida. En ese momento no está, pero después podría darse esa situación y lo tenemos que contemplar. El peligro de fuente de energía, todo lo que nos causa daño
es energía. Energía hidráulica, que está en las herramientas de poder, en el cilindro de levante de los camiones, de la pala, en los sistemas de levante de la pala, la energía neumática que están en las llantas, en los martillos neumáticos, en las herramientas de poder, ¿no es cierto?, que están propulsados por la compresión de aire. La energía eléctrica, mucho de esto hay para el abastecimiento de energía para las amoladoras, por ejemplo, o cuando hacen ustedes el famoso toma a tierra, colocan la tenaza, está comprometida la energía eléctrica. La energía gravitacional, si nos subimos a determinada altura, vamos a tener energía gravitacional. La carga suspendida es una energía potencial gravitacional. La energía química en los sprays, la energía química en los balones de acetileno, de oxígeno, que pueden explotar. Y el peligro de situación son todas las condiciones inseguras, las condiciones de trabajo y del entorno, son las condiciones climáticas y las condiciones geográficas en la cual se va a dar el trabajo. En la fotografía podemos observar un compañero que está sobre una escalera de plataforma, los espacios reducidos, los pisos mojados, el terreno irregular en el área de palas, la sala de máquinas con bastante aceite o grasa en el piso, son peligros de situación. Y esos también los debemos identificar. Los andamios mal armados, por ejemplo, ¿no?, los bordes filosos, escaleras en mal estado, partes calientes, aniegos, superficies lodosas, las tomas eléctricas, neumáticas o de grasa, etc. ¿Cuál es el peligro más peligroso? El peligro más peligroso son las personas, porque al final nosotros somos los que tomamos la decisión. Por eso se habla de peligro de acto, y el peligro de acto son los estados críticos de la persona: la prisa, la fatiga, la complacencia y la frustración. Son 4 de muchos estados, son 4 principales, los cuales, cuando no son controlados, previamente identificados, estos pueden desencadenar en errores críticos, como ustedes conocen. Perder los ojos y la mente en la tarea, ubicarse en la línea de fuego, o la pérdida de equilibrio, tracción y agarre, son consecuencias de la prisa, fatiga, la complacencia o la frustración. La gente que está apurada no puede ver, no puede advertir los peligros. La que está con fatiga, somnolencia, puede perder el agarre, puede soltar una herramienta desde la parte superior. Y la frustración es cuando insistimos, no nos sale el trabajo, estamos cansados, hemos tenido un plan para hacer el trabajo y nos gana la noche, nos cierra el día y no podemos entregar un trabajo. Entonces entramos en frustración y creemos que nosotros tenemos que resolver eso, ¿no?, cuando muy bien podríamos relevarlo a la otra guardia. Debemos tener tolerancia con nosotros mismos, con la dificultad que se puede presentar en el trabajo. También son estados de ánimo provocados por las tristezas, preocupaciones, las motivaciones deficientes y las actitudes negativas. Motivaciones deficientes, como por ejemplo, hay personas que no les gusta estar en la mina, se quejan de la lluvia, etcétera. Entonces constituye un peligro, ¿no? Y las actitudes negativas, recuerden ustedes, son las formas como afrontamos nosotros el trabajo que se nos asigna, cómo vemos la seguridad, qué es lo que significa para nosotros hacer un trabajo seguro. Y si nosotros vamos a pensar en que no, tengo que traer una escalera, tengo que llenar este IPC continuo, tengo que firmar aquí, entonces mi actitud no es favorable para hacer la seguridad. Sabemos que hacer el trabajo seguro tiene que ver con una actitud positiva, con abordar el trabajo con profesionalismo, es decir, voy a hacer el trabajo con calidad, pero también con seguridad, y eso constituirá el 100% del éxito del trabajo. Evaluación del riesgo. El riesgo es la probabilidad de que el peligro me cause daño, siempre y cuando nos exponemos. Eso significa estar en riesgo,
haber creado la posibilidad de la ocurrencia de un accidente. Y este riesgo puede ser alto, medio o bajo. El riesgo está asociado a una valoración, es decir, a un número que representa el nivel de riesgo, el tamaño del riesgo. Por ejemplo, aquí observamos un supervisor que está al costado de un trabajo en caliente, ¿no? Entonces, la exposición viene a estar dado por la interacción que tenemos con el peligro. Persona que está en riesgo a determinada altura, con riesgo, con consecuencia de posible caída. Es decir, la posibilidad de que haya un accidente se abre cuando interactuamos con un peligro. Y que hablamos a veces de qué tan riesgosa es una tarea, una acción. Puede ser riesgosa cuando se incrementa la probabilidad, la posibilidad de que esto suceda, y se incrementa la severidad. Riesgo es probabilidad por severidad. Quiere decir la posibilidad por la cantidad de daño que se va a sufrir, ¿no? Es decir, cuánto daño, qué tan grave puede ser la lesión. La evaluación del riesgo tiene que ver con algunas preguntas que nos hacemos. ¿Qué nos podría causar daño? ¿Qué podría salir mal? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo me podría accidentar? El riesgo es preguntarse. El riesgo está en la mente. Tenemos que presentarnos qué consecuencia podría sufrir u ocurrir si hago un trabajo de esta forma. ¿Cómo podría darse la caída de la tubería, el rompimiento de una baranda, el romperse la sujeción de una canastilla? Y la causa, ¿por qué podría ocurrir? ¿No? ¿Qué es lo que podría activar este accidente? ¿Por qué podría ocurrir? ¿Por un descuido? ¿Por no vigilar el peligro? ¿Por no anotar todos los peligros? ¿Por estar trabajando en prisa? Entonces, esta serie de preguntas viene a ser el riesgo. Preguntarse en qué podría causar daños, qué podría salir mal, quién o qué puede ser dañado, viene a ser evaluar el riesgo. Por eso dice que el riesgo nos evaluamos mediante preguntas. Entonces, el riesgo es la probabilidad por la severidad. La probabilidad se refiere a la posibilidad de la ocurrencia del daño. ¿Qué tan posible es que yo me caiga? ¿Qué tan posible es que sufra una quemadura? ¿Qué tan posible es que esta plancha salga con energía y me corte la cara, me atrape un dedo? ¿Es posible? La probabilidad está dada por la frecuencia y la exposición. La frecuencia es la cantidad de veces que te expones, que interactúas con el peligro. Y la exposición está dada por el tiempo con la interacción con ese peligro. O sea, qué tanto tiempo estás en contacto, por ejemplo, con los gases del arcaír, con el sonido, el ruido del arcaír, perdón. Ejemplos. La exposición es el tiempo que estás en contacto con ese peligro. Ejemplo, el tiempo permitido con el proceso arcaír es de 3 horas por el control de ruido, ¿no? 3 horas estás expuesto. Y la frecuencia es cuántas veces te estás exponiendo a ese peligro, ¿no? Todos los días te expones, por ejemplo, a la soldadura arcaír. Y la severidad de la que hablábamos, acá hablábamos de riesgo es probabilidad por severidad, ahora desarrollaremos la severidad. La severidad está dado por la magnitud o el tamaño del daño, o la gravedad del daño. Por eso escucharon ustedes que hablábamos de riesgo crítico. Riesgo crítico es aquel que de materializarse me puede causar la muerte o una lesión irreversible. Por eso el daño es severo, es grave, es muy grave. Entonces, hay riesgos que pueden tener una consecuencia menor, un daño menor, como hay riesgos que pueden tener un daño
mayor, la muerte, 2 muertes, una fatalidad o una catástrofe, ¿no? Ejemplo, la lesión puede ir desde un pellizco a un corte o a una amputación, quemadura de dedo, corta de dedos, sacarse la mano, una explosión, perder la vida. O la quemadura puede ser de primer grado, segundo grado, tercer grado, puede ser una explosión, etcétera, puedes perder la vida, ¿no? Y eso se tiene que decir porque ahí radica la seriedad de los controles que yo voy a aplicar. Qué tan firme soy, si tengo carácter para decir, ¿sabe qué? No voy a hacer este trabajo porque es todavía inseguro. Requiero aplicar más controles. Entonces, eso es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es cuidarnos a nosotros y a nuestro compañero a través de colocar más controles, más señalización, más inspección de los balones, buena ubicación, tomar distancias, cubrir las partes calientes, hacer la prueba con el agua jabonosa, verificar que el equipo tenga la válvula antirretorno, que mis CPPs estén en buen estado. Eso es mi responsabilidad. En tanto usted sea más serio con los controles, el riesgo va a disminuir. La matriz de evaluación de riesgos nos habla de la valoración del riesgo, ¿no? Deriva de la estimación del riesgo, es decir, que para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo. ¿Qué cosa es estimar el riesgo? Es darle un número. Es determinar la severidad del daño y la probabilidad de que ocurra un evento. Entonces hay riesgo como 3, hay riesgo como 8, hay riesgo como 12, hay riesgo como 17, hay riesgo como 24, hay riesgo como 25. O sea, los riesgos tienen su número. Pues bien, un riesgo como 8 puede decir que puede ocurrir una fatalidad. ¿Y qué tan posible es? Podría suceder. Aquí está la frecuencia, nos está indicando que podría suceder, ¿no? Por ejemplo, un riesgo como 11, ya puede llevarnos a una catástrofe, quiere decir más de 2 muertes, ¿no es cierto? Y esto sería prácticamente imposible que suceda, ¿no? Un riesgo como 1 es común que suceda y puede haber una severidad o una gravedad catastrófica, ¿no? O podemos tener un riesgo como 22, que quiere decir podría suceder, pero el daño podría ser menor, ¿no? Entonces cruzamos el tema de la frecuencia, identificamos desde el nivel de que sea prácticamente imposible que suceda, sería raro que suceda, podría suceder, ha sucedido o sería común que suceda. Entonces estas posibilidades se combinan con la severidad o el daño. El daño sería menor, sería temporal, con descanso médico, sería permanente el daño, es decir, podría uno perder los dedos, perder la capacidad auditiva, visual, puede perderse la vida o puede perderse varias vidas. Entonces analizamos cada riesgo, ¿no? Por ejemplo, un corte en la moladora, un corte con la moladora, un corte con la moladora, un corte de dedo, digamos una abertura que tuviera 2, 3 puntos de sutura, a ver, por ejemplo, eso ha sucedido, podría suceder, veamos aquí. Entonces, raro que suceda, ha sucedido, creo eso, entonces sería la B. ¿Y el daño sería un daño permanente? No, es un daño temporal. Esta persona va a volver después de un largo descanso médico. Entonces, si ha sucedido, sería B. Y si el daño es temporal, con 4 nos daría 14. Es un riesgo medio. Y hay que aplicar controles para poder bajarlo a 18, 21 y sería magnífico que lo bajáramos a 23. No se olviden que los riesgos bajan de forma horizontal. Es decir, un riesgo como 9 lo podemos bajar a 17, a 20. ¿Ya? Bien, por ejemplo, la explosión de los balones de acetileno con oxígeno. ¿Podría haber una muerte? Sí, podría haber una muerte. ¿Ha sucedido? No ha sucedido, pero podría suceder. Entonces tenemos la C de podría suceder y con una fatalidad, ¿no? Entonces sería 8. Aplicamos controles como por ejemplo
la válvula antirretorno, tenemos inspección de manómetros, inspección de conexiones con agua jabonosa, etcétera, y lo estaríamos bajando de 8 a 16, que sería prácticamente imposible que suceda. Siempre tenemos que buscar esta luz verde, tenemos que buscar estar en riesgo bajo para iniciar las labores. Los controles. Los controles son las medidas que yo voy a tomar para eliminar o disminuir el riesgo. A los controles también se les denomina barreras. Son los impedimentos para que el peligro que tiene el potencial de causar daño no lo cause. Ustedes saben que el peligro tiene el potencial de causar daño a las personas, propiedad, equipos o al medio ambiente. El peligro está acechando, como vemos acá en la imagen. ¿Qué es este peligro que está acechando? Partes calientes, chispas incandescentes, la caída de un elemento, un componente izado, etc. ¿Tiene el potencial de qué? De aplastarnos, de quemarnos, de atraparnos, de cortarnos. Entonces, para eso vamos a aplicar la jerarquía de los controles. Y la jerarquía de controles está dado por la eliminación, sustituir, control de ingeniería, control administrativo y la última barrera de defensa, que es el EPP. Entonces, veamos. En este ejemplo estamos viendo, por ejemplo, el mar con el peligro de tiburones en el área de posibles turistas, nadadores. Entonces, tiburones que pueden devorarnos. Eliminar el peligro quiere decir que no hayan esos tiburones, ¿no? Que haya una especie de irse a pasear a una laguna, etcétera, donde no hay la presencia, ¿no? Se elimina el peligro y el riesgo. O podría ser que sustituyamos el peligro o el riesgo, ¿no? Es decir, nos vamos a un lugar donde solamente existe pues delfines, etcétera, que no nos acechan, ¿no? Entonces, es decir, estos escualos han sido reemplazados por otro tipo de peces que tienen menos riesgo, son más inofensivos. Rediseñar el equipo o los procesos de trabajo, ¿no? Viene a ser control de ingeniería, es decir, tenemos que separar el peligro para que tanto el peligro no pueda acceder hacia nosotros y nosotros tampoco hacia él. Entonces, una jaula, aislar el peligro, contener el peligro, sería separar el peligro a través de resguardos o barreras, sería el control de ingeniería, ¿no? El control de ingeniería, por ejemplo, en nuestro caso son las guardas, vienen a ser las barandas, el encapsulamiento de los motores, etcétera, ¿no? Y control administrativo viene pues a hacer una señalización, ¿no? Prohibido acercarse, zona de tiburones, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben que esos son barreras débiles, ¿no? Y la última barrera de defensa viene a ser el proveer el equipo de protección personal, o el famoso EPP, ¿no? Que está en la última opción aquí, ¿no? Proveer el equipo de protección personal, o EPP. O sea, le ponemos pues un traje, lo blindamos con una especie de capuchón, con un casco, con oxígeno autosuministrado, etcétera. Entonces, ¿lo más efectivo qué es? ¿Colocarse el EPP? No. Lo más efectivo es la señalización, las advertencias, los controles administrativos. No. Lo más efectivo está en la parte superior, que viene a ser la eliminación o la sustitución. Eso es lo que deberíamos procurar, o los controles de ingeniería, que son las barreras duras.
¿ya? Entonces eso es eliminar el riesgo desde la fuente, ¿estamos? Y desde el que recibe le colocamos pues su EPP, ¿no? Y aún ustedes saben que con el EPP han habido todavía quemaduras, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué forma colocamos impedimentos, barreras. Un control de ingeniería, por ejemplo, es el bloqueo y señalización. Y bien aplicado liberamos las energías, las separamos, tenemos sistemas con energía cero y bueno, eso es favorable para un ambiente seguro, ¿no? Los controles efectivos. ¿A qué se llaman los controles efectivos? Son aquellos que realmente son barreras, ¿no? Por ejemplo, un lugar ordenado, limpio, unas escaleras bien inspeccionadas, en buen estado, tener claro qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Por ejemplo, identificar bien los puntos de atracción o atrapamiento es un control efectivo. Un control efectivo es saber dónde voy a poner mi mano, dónde sí y dónde no, ¿no? Cuáles son esos puntos de atrapamiento, esos bordes filosos, esas partes calientes. Una buena capacitación. Un buen análisis de riesgo entonces nos va a permitir los mejores controles, ¿no? Si nosotros analizamos bien qué es lo que nos podría pasar, entonces elegiríamos los mejores controles. Es decir, si yo sé cómo me puedo accidentar, entonces puedo generar el mejor control.